empezó ayer el run run de que Trump se iba a reunir con militares, Álvaro. Empezaron a llegar a Estados Unidos de todas partes militares, pues ya que tiene un aparatote, una super red de soldados militares por todo el planeta para husmear, para ver qué países invaden o qué se roban por ahí. Pero hoy fue la reunión esa y el mensaje es muy sorprendente, Álvaro. ¿Para qué los reúne Trump? Les dice dos cosas que son así de... Les dice que deberían utilizar las calles de las ciudades de Estados Unidos como campos de entrenamiento. Les dice a los soldados que deberían estar en las calles de Estados Unidos. Y luego la segunda parte del mensaje es todavía peor, que es prepárense para una invasión. Y es una invasión desde adentro, dice Trump. O sea, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere? Digo, seguramente a migrantes, a morenos, a gente de lo que no es blanca, pues, ¿no? Seguramente se refiere a eso. Sí, dijo Trump que las Fuerzas Armadas deben estar listas para enfrentar amenazas en el país y que este tipo de riesgos son tan serios como los conflictos con otros países. Textualmente manifestó Donald Trump: nos encontramos bajo una invasión desde dentro. No es diferente de la de un enemigo externo, pero más difícil, de muchas maneras, porque no llevan uniformes. Esto fue lo que dijo Trump desde la base de Marines de Quantico en Virginia, y en este encuentro, celebrado en la Academia de la Infantería de Marina, fue catalogado como inédito por reunir a la cúpula militar completa del país, como decías, Alejandro, y también se desarrolló mientras vence el plazo para aprobar el presupuesto federal, lo que podría derivar en un cierre parcial del gobierno federal y afectando a millones de empleados públicos y servicios esenciales. Pero, híjole, teme Trump tanto está atrincherándose ante los militares, que son los que combaten en otros países, para combatir desde dentro esa amenaza interna. Es una... La definición es cuál... lo importante es saber qué es esa amenaza, Álvaro. Pues sí, es que yo creo que ya uno puede, digamos, llegar a conclusiones a partir de cuál ha sido el comportamiento de su gobierno, de sus propios colaboradores. Es decir, la amenaza interna es, yo creo que en primer lugar, a los trabajadores que no tienen documentos y que yo no llamaría nunca ilegales. La amenaza interna son los diferentes, y que incluye a los trabajadores, sí, de origen mexicano, pero también otros procedentes de otros lugares del mundo, de toda América Latina, de Europa, de Asia, y que son diferentes al estadounidense como él, a los supremacistas blancos. Todo aquel que sea diferente es una amenaza interna, incluyendo los negros estadounidenses. Y quizá más, Álvaro, porque en este mismo discurso habla, por ejemplo, de cómo ha venido interviniendo en grandes ciudades. Habla de Los Ángeles, habla de Washington, de Memphis, de Portland, que en todas partes ha sido un desastre. Y dice que sigue Chicago. Es decir, las ciudades gobernadas por los demócratas. Sí. ¿Qué significa? Bueno, pues que también blancos, nada más que los blancos que son medianamente progres como comunistas, como los llama también, ¿no? Los llama comunistas, son medianamente medio progres, porque son igual de derechosos que los republicanos, pero
para él son comunistas. Entonces, son sus enemigos, pues, ¿no? Son los enemigos de él en lo personal. Y entonces está dispuesto a llevar al ejército, porque es al que está convocando ahí. ¡Qué locura! O sea, ¿hacia dónde va Estados Unidos? Pues sí, es que es el fascismo, porque en efecto, tú tienes toda la razón, además de los que yo pienso que identifica como amenaza interna, son en efecto los que tienen una visión no muy diferente, pero sí diferente a Donald Trump y a su gobierno, a los que él ha identificado como los de la cultura woke, ¿no? Es correcto. Entonces, esos son amenaza interna, y cuando se identifica como amenaza interna, tanto como las amenazas externas, pues hablando ante el ejército, es casi darles una orden de que tienen que acabar con ellos. Oye, hay un personaje en particular de... Obed ya le había entrado a ese personaje, hizo un perfil. Ustedes armaron algo ya de eso. Pero Stephen Miller, Álvaro, Sí. que es uno de los ideólogos de Trump, uno de los asesores más cercanos, da un discurso en las exequias de Charlie Kirk que pasó desapercibido porque hubo tanto en ese momento que tenías que atender que, híjole, mano, o sea, es un discurso supremacista. Sí. Stephen Miller hasta se parece a Goebbels, ¿no? ¿No lo has visto? No. El personaje, pues, el Stephen Miller, dice, a ver si luego se los voy a localizar, porque es de verdad de miedo. Es un discurso horrible. Dice, al comienzo de su discurso, ese minuto, Miller dice: el día en que Charlie murió, los ángeles lloraron, pero sus lágrimas se convirtieron en fuego en nuestro corazón. Y ese fuego arde con una furia justificada que nuestros enemigos no pueden comprender. Cuando veo a Erika y su fuerza y su coraje, recuerdo la famosa expresión: la tormenta susurra a los guerreros, no podéis resistir mi fuerza. Los guerreros susurran a su vez: yo soy la tormenta. Erika es la tormenta, nosotros somos la tormenta. Y luego empieza a hablar, o sea, un discurso de no pueden contra nosotros porque somos distintos, porque nuestros antepasados, casi ustedes vienen del mono y nosotros de los dioses. Dice el personaje: nuestros antepasados construyeron las ciudades, crearon el arte y la arquitectura, construyeron la industria, dice el personaje. Y luego más adelante dice él: Erika se apoya en los hombros de miles de años de guerreros, de mujeres que construyeron las familias, las ciudades, las industrias, la civilización, que nos sacaron de las cuevas y transformaron la oscuridad en luz. La luz derrotará a la oscuridad. Venceremos a las fuerzas del mal y de la maldad. No pueden imaginar lo que han despertado. No pueden concebir el ejército que han despertado en todos nosotros. Porque antes, la víspera, horas antes, Trump había identificado a esos a los que se refiere. Había dicho, pues, la izquierda radical, nuestros antepasados construyeron ciudades. Es un discurso nazi, Álvaro. Nazi. Y es un personaje muy influyente, Sí. no solamente en la política migratoria, sino al interior del propio gabinete de Donald Trump. A él se debe justamente toda la conducta fascista contra los migrantes
a través del ICE. Claro. En Los Ángeles. ¿Se acuerdan que aquí informamos cómo en Los Ángeles comenzaron los operativos en el Home Depot? Bueno, él es el que dio directamente las órdenes para... De hecho, está la crónica que donde se cuenta que él llega con... Al principio empezaron los operativos y llegó y dijo, no. Llegó golpeándole la mesa y regañando. Dijo, no. Los Home Depot. Así es. Directo a los Home Depot. Y a los 7-Eleven. Y a los 7-Eleven. Allá afuera hay mexicanos. Vayan por ellos. ¿Así? Claro. Fascista. Dice, nosotros estamos del lado del bien. Es el discurso de él mismo, ¿eh? Defendemos lo que es bueno, lo que es virtuoso, lo que es noble. Y para aquellos que intentan incitar a la violencia contra nosotros, aquellos que intentan fomentar el odio contra nosotros, ¿qué tenéis? No tenéis nada, no sois nada, sois maldad, sois envidia, sois odio, sois nada. No podéis construir nada, no podéis crear nada, dice en este discurso que es horrible. Yo creo que le meten el español de España por la idea del... Sí, porque hay una manera de hacerlo en inglés. Seguramente el discurso, yo no lo he leído en inglés, no lo he revisado en inglés, seguramente es un discurso que habla, que hace algunas, el uso de algunas voces de inglés antiguo, que es de discursos, pues, ¿no? Sí. Que se sigue usando para formalidades en Estados Unidos, por ejemplo, el J en el Congreso, cosas así, en lugar de decir sí, voto, sí, J. Pues sí, es una costumbre, se sigue usando también, pues en Inglaterra tiene más sentido, pero también lo usan acá. Bien, pues bueno, este personaje viene a cuento por lo que Donald Trump dijo hoy a los mandos del ejército, a la cúpula del ejército de Estados Unidos, que es el más poderoso del mundo, sobre las amenazas internas. No, Álvaro, y luego el secretario de la Defensa todavía se va... Que es un civil, que no es ni militar. Pues es un borrachín. Sí. Es un súbdito de Trump, pues. Este hombre se avienta un discurso sobre la superioridad. O sea, si tenías alguna duda, el personaje habla sobre... Dice él... que se tienen que reforzar las normas estrictas de aptitud física y presentación personal, así como para defender el despido de altos mandos de minorías y mujeres, bajo la justificación de que se eliminan liderazgos tóxicos. O sea, el discurso de este personaje es de supremacismo blanco. Sí. Supremacismo blanco. El secretario de la Defensa expuso su modelo de ejército, fíjense, sin corrección política, sin diversidad y con exigencias físicas iguales para hombres y mujeres. Textualmente dijo: líderes políticos irresponsables nos encaminaron en la mala dirección y nos perdimos. Nos convertimos en el departamento woke. Pero ya no. La era de la corrección política se ha terminado. O haces el trabajo de modo disciplinado, estás adiestrado y en forma, o te vas. Híjole, mano. No, hombre. Ahora, hoy mismo, fíjense nada más, hoy mismo también se revela, se da a conocer en el New York Times que en efecto sí hay un proyecto que es impulsado por Rubio para derrocar el secretario de Estado para derrocar a Maduro, o sea, Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela. Sí hay un proyecto, está en discusión ahora mismo porque van ganando los rudos, que son los que quieren una invasión con bombas, con todo, con muertos. Les preparamos un video, vamos al video y luego regresamos para comentarlo.
Principales asesores del presidente Donald Trump presionan intensamente para derrocar a Nicolás Maduro, discutiendo una amplia campaña que aumentaría la presión militar para forzar su salida. Según The New York Times, esta iniciativa está dirigida por el secretario de Estado Marco Rubio y el asesor de Seguridad Nacional. Trump firmó una orden secreta que autoriza al ejército estadounidense a usar fuerzas contra los cárteles de la droga, calificados como terroristas por su administración. Paralelamente, el Pentágono desplegó una gran fuerza naval en el Caribe y realizó 3 operaciones en aguas internacionales desde el 2 de septiembre, resultando en la muerte de al menos 17 personas sin que existan fundamentos legales claros ni informes que vinculen a los fallecidos con el narcotráfico venezolano. Rubio argumenta que Maduro es un líder ilegítimo que supervisa la exportación de drogas a Estados Unidos, lo que representa una amenaza inminente. Utilizando inteligencia de la CIA, está desarrollando una estrategia más agresiva mientras el Pentágono mantiene desplegados más de 6.500 soldados en la región. El director de inteligencia John Ratcliffe y el asesor Stephen Miller apoyan este enfoque. El ejército estadounidense planea posibles operaciones militares dirigidas a sospechosos de tráfico de drogas en Venezuela como próxima fase, aunque la Casa Blanca aún no ha aprobado este paso. Estas operaciones buscarían interferir con la producción y tráfico de drogas, además de aumentar la presión sobre Maduro, argumentando que sacarlo del poder constituiría una operación antinarcóticos. En respuesta, la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez anunció que Maduro firmó un decreto que le otorga poderes especiales ante una incursión militar extranjera. Este permitiría movilizar a la Fuerza Armada en todo el territorio, tomar control de la infraestructura petrolera y de servicios públicos, activar planes de seguridad y cerrar fronteras. Rodríguez enfatizó que la Constitución venezolana prohíbe a cualquier persona dentro o fuera del territorio promover, apoyar o facilitar una agresión militar externa contra Venezuela, estableciendo las bases legales para activar inmediatamente este decreto en caso de cualquier tipo de agresión por parte de las fuerzas estadounidenses. Venezuela tiene la mayor reserva internacional reconocida del planeta. De petróleo. De petróleo. Pues ese es el asunto. Claro que ese es el asunto. Las reservas probadas, reconocidas internacionalmente, superan los 303,000 millones de barriles. Se reconocieron en el año 2021, cuando estaba todavía Trump en el poder. Hay un discurso de él donde dice que no, yo estaba a punto de lograr tener acceso a ese hermoso petróleo de Venezuela, quedarnos con ese petróleo de Venezuela. Dice el personaje, ¿no? Que son descarados. Pero, pues, esta es la razón. Quieren Sí. invadir Venezuela para quedarse con el petróleo, como le hacen con el planeta. ¿De qué otra manera puedes mantener el sueño americano? Es caro. Tienes que robar, mantenerte permanentemente, robando países, robándole su petróleo, su oro, su plata, todo. Oye, Alejandro, todavía hay gente que dice, yo lo escucho a menudo en los medios, es que los migrantes que van por el sueño americano. ¿Qué pinche sueño americano? Ningún sueño americano. La gente va pues a trabajar para mandar dinero a su familia. No, la gente no migra por necesidad. La verdad es que la mayoría de la gente que se va a Estados Unidos no va deseosa de materializar el sueño americano. No, esas son una tonterías. Son fenómenos migratorios, pero que lo que hicieron disfrazar como que no, en América, porque no dicen Estados Unidos, en América todo se logra con el trabajo duro. Mentiras. Mentiras. Y tan mentiras que hace unas semanas, Álvaro, déjame decirte cuándo. No hace unas semanas, hace 13 días. Vance, lo criticaron mucho por pronunciarlo, pero ya lo había dicho. Dice Vance en un discurso en Michigan: el sueño americano
no pertenece a los migrantes ilegales, es para los ciudadanos y trabajadores estadounidenses. Digo, más claro, ni el agua. Lo ¿no? dice el vicepresidente de Estados Unidos. Pues sí. No, es horrible. Pues sí. Y ¿por qué? Pues la gente que va a trabajar sabe que va a sufrir, pero de pronto no tiene otra oportunidad. ¿Cuántos millones de mexicanos han tenido que ir a Estados Unidos? Qué bueno que cada vez se vaya menos, porque aquí está su familia, y aquí deben estar también las oportunidades. Pero es el caso, por ejemplo, de Miguel Ángel García Hernández, Alejandro, este mexicano de 32 años de edad, que lamentablemente murió después de haber recibido las balas de un estadounidense cuando estaba en un centro de inmigración y control de aduanas, en un centro del ICE en Dallas, Texas. Recibió 8 disparos, 8 balazos en ese ataque del 24 de septiembre que aquí le informamos, y después de estar hospitalizado, pues en un estado crítico, finalmente falleció lamentablemente. Pobre. Sí, carajo. Pobre, pues sí. Y está recaudando fondos, su familia dice, estoy recaudando fondos para mi hermana y su esposo, Miguel Ángel García. Él fue víctima del tiroteo en las instalaciones del ICE en Dallas. Se encuentra grave. Es el único sostén de su familia, incluyendo sus hijos y su esposa y su bebé que está por nacer pronto. Estaban recaudando fondos justamente para la manutención. Cuando todavía estaba delicado en el hospital, ya ha fallecido lamentablemente.